Bien, bienvenido a otra clase. En el video anterior vimos la definición y algunas propiedades de conjunto finito, y en este video voy a enseñarte lo que significa y qué vamos a entender por conjunto infinito. Vamos a ver además que el objetivo y la esencia de esta clase tampoco dista mucho del anterior. Es decir, nuevamente necesito que tú seas capaz de inventar las buenas funciones biyectivas. Serán la clave. Así que por favor, mentalízate con eso. Y además, al final veremos que hay infinitos más grandes que otros. No te lo pierdas. Bien, lo primero es definir lo que vamos a entender por conjunto infinito. Un conjunto se dirá infinito si no es finito. Créeme, eso es todo. Si un conjunto no es finito, entonces es infinito. Y tú ya conoces uno. ¿Cuál es el ejemplo que vamos a enunciar? Los naturales. Ejemplo, los naturales son un conjunto infinito. Y demostramos en el video anterior que efectivamente los naturales no son finitos. ¿Se te ocurre otro conjunto infinito? Vamos a verlo a continuación. Pues bien, vamos a definir ahora qué vamos a entender por conjunto numerable. Un conjunto A se dirá numerable si tiene la misma cardinalidad que los naturales. Es decir, tienen la misma cantidad de elementos. Y este nombre, numerabilidad, viene justamente porque el conjunto A lo puedo enumerar, pero hasta el infinito, porque los naturales no tienen fin. Es decir, una observación de la definición más bien. Si yo tengo un conjunto numerable, y estoy diciendo que por definición tiene la misma cardinalidad que los naturales, entonces va a existir una función, nuevamente funciones, una función f que va del conjunto a los naturales. Adivinen qué, biyectiva. Es decir, nuevamente aparecen las funciones biyectivas. Y en esta ocasión, para concluir que un conjunto es numerable, voy a tener que hacer una biyección desde dicho conjunto a los naturales. Importante. Veamos un ejemplo de un conjunto que es numerable y que ustedes conocen muy bien. Entonces, ejemplo, Z es numerable. Si yo afirmo que un conjunto es numerable, debo demostrarlo. Y para demostrar que el conjunto es numerable, ¿qué necesito? Necesito inventar la buena biyección, por favor. Esa es la clave. Inventar la biyección. Decir que Z es numerable es lo mismo que decir que la cardinalidad del conjunto Z, es decir, la cantidad de elementos, es igual a la cantidad de elementos que los naturales. Eso es lo que estoy diciendo con esta afirmación. Veamos. En efecto, fíjense lo que vamos a hacer. Tengo Z, ahí está Z, y me interesa hacer una biyección con los naturales. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, el 0 lo fijo, pero a los enteros positivos le voy a asignar los naturales pares. Y a los enteros negativos, los impares. De esta forma, yo lo que consigo
es una biyección entre los conjuntos involucrados, que son Z y los naturales. Pero bueno, ¿cuál es la biyección explícitamente? Porque esta es la idea. Necesito escribirla. La biyección es la siguiente. Bien, la biyección es la siguiente. Voy a tener una función f que va de los naturales a z. Ojo, no se confundan con esto. En la observación yo puse del conjunto a los naturales y por lo tanto, siguiendo esta idea, debiese ser entonces de z a los naturales. Pero ojo, el orden no importa porque la función es biyectiva. Eso es lo importante, que sea biyectiva. Por lo tanto acá voy a partir de los naturales a z y lo importante es que sea biyectiva. ¿Cuál va a ser la función? La función f toma un natural y le asigna un medio de n si es que n es par, porque así se cancela y me da el n, que es lo que tengo acá. O bien, menos un medio n más 1 si el n es impar, porque acá se cancelan. Impar más impar me da par, acá. Y por lo tanto con el 2 se cancela y me queda el negativo. Así que esta es la buena función. Y por lo tanto, z es numerable. Bien, algunas propiedades de los conjuntos numerables son: si yo tengo una unión numerable, bueno, también obviamente una unión finita sirve. Si yo tengo una unión numerable de conjuntos numerables, lo que me da es numerable. Y además, si yo hago producto cartesiano de conjuntos numerables, lo que me resulta también es numerable. Veamos un ejemplo de otros conjuntos numerables que conocemos. Nosotros ya vimos que los naturales, bueno, son numerables porque son parte de la definición, ¿cierto? Los enteros son numerables, ya lo vimos. Y luego, Q, o sea, los números racionales, también son numerables. Y la razón es la siguiente. Q lo puedo ver como Z cruz los naturales. Es decir, hay una biyección de tal forma que a una fracción, a un racional, a partido B, lo puedo ver como A, B. Ustedes se encargarán de hacer todo lo formal, pero esta es la idea. Z es numerable, N es numerable. Producto cartesiano de numerables es numerable por la propiedad 2. Por lo tanto, Q es numerable. Pues bien, hemos visto que, bueno, tenemos naturales, Z, Q, conjuntos numerables, y sabemos que el producto de ellos va a seguir siendo numerable. Y la pregunta natural sería, ¿qué pasa con los números reales? La pregunta sería, ¿los números reales son numerables? Y la respuesta es que no. Y esa respuesta la dio Cantor con su teorema. Bien, el teorema dice que los números reales no son numerables. La demostración es la siguiente. Demostración. Lo vamos a hacer por contradicción. Es decir, voy a suponer que los números reales son numerables. Supongamos que R es numerable. Es decir, yo puedo entonces enumerar hasta el infinito a todos los números reales por naturales. Voy a hacerlo acá. Bueno, para hacer esto me va a bastar trabajar en el intervalo 0,1. ¿Sí? Porque si yo consigo que un subconjunto del conjunto involucrado, en este caso los números reales, ya es más grande que los naturales, ya gané. Así que me voy a concentrar en el intervalo 0,1, es decir, con decimales. Pues bien, voy a hacer una enumeración de los decimales que están
en el intervalo 0,1 de la siguiente forma. Para el 0 tengo, bueno, 0, A00, A01, A02, A03, etc. Con el 1, 0, A10, A11, etc. Es decir, la numeración que tengo acá determina la fila y la posición decimal, la columna. Y así hasta el infinito. Pues bien, si yo supongo que todos los decimales entre 0 y 1 están enumerados de esta forma, también debiese existir el siguiente decimal. Voy a inventar el siguiente. Debiese existir el decimal siguiente. Voy a inventar este decimal. El 0, B1, B2, B3, etc. De tal forma que sus decimales están dados como sigue. Están dados como sigue. Cada uno de estos decimales, B sub i, va a ser A sub i, o sea, el elemento de la diagonal, A00, A11, A22, A33, etc. Y es por eso que si ustedes buscan en internet esta demostración se llama la diagonal de Cantor. Entonces toma los elementos de la diagonal y le suma 1 si es que este decimal, esa parte decimal, no es 9, y lo deja 0 si es que esa parte decimal, la de la diagonal, es 9. Recuerden que las partes decimales van de 0 a 9 porque ocupan dígitos decimales. Por lo tanto, si el elemento de la diagonal fuese 9 y le sumo 1, no puede ser 10, pasa a ser 0. He ahí la definición. Pues bien, esta definición conserva a este decimal B1, B2, etc. en el intervalo 0,1. Es decir, debiese estar en este listado, pero por definición no lo está, porque el primero ya no puede ser, porque su primera parte decimal le sume 1, así que ya es distinta. Al segundo también le sume 1, así que ya es distinta, etc. Cada uno de ellos, en el elemento de la diagonal, ya difiere por cómo lo definí. Por lo tanto, ese elemento no está en la lista. Es decir, no tiene una etiqueta natural y por lo tanto el intervalo 0,1 no se puede enumerar con los naturales. Eso es una contradicción. Porque supusimos que los reales sí eran numerables. Pues bien, por lo tanto lo que hemos obtenido es lo siguiente. Los naturales, bueno, sí son numerables. Z sí son numerables. Q también termina siendo un conjunto numerable y los números reales no. Por lo tanto, la cardinalidad de los naturales es menor que la cardinalidad de los números reales, es decir, hemos obtenido un conjunto numérico que tiene una cardinalidad mayor que los naturales, es decir, hay infinitos más grandes que otros, porque ya los números reales son un infinito más grande. Para ir terminando la clase, vamos a ver el siguiente corolario, que es sorprendente. ¿Por qué? Porque dice que los números irracionales, o sea, Q estrella, es no numerable. Es decir, los números irracionales son más que Q. Veamos. ¿Cómo se demuestra esto? Voy a demostrarlo por contradicción. Si lo hago por contradicción, voy a suponer que es numerable. Sabemos del colegio que los números reales son la unión de Q con Q estrella.
¿cierto? Los números reales corresponden al conjunto que une los racionales con los irracionales. Pues bien, y ya sabemos que Q es numerable, Q estrella es numerable, y vimos en las propiedades que unión de numerables es numerable, por lo tanto, esta unión también es numerable, por lo que conseguimos que este conjunto es numerable, pero los números reales no son numerables. Entonces es numerable, lo que es una contradicción. Y la contradicción se llegó gracias a que supusimos inicialmente que Q estrella era numerable. Por lo tanto, Q estrella es no numerable. Finalizando así la demostración. Este resultado es bastante interesante porque nos dice que esos agujeros que uno tenía en la recta numérica desde el colegio terminan siendo mucho más que los racionales. A mí al menos este resultado me sorprendió bastante y espero que a ustedes también. Bien, espero que les haya quedado claro la materia de conjuntos numerables y no numerables, es decir, el contenido de conjuntos infinitos que se ve en el curso. La verdad es que es una materia bastante interesante y, como se pudieron dar cuenta, no tenía nada más que ver que inventar funciones, inventar biyecciones y trabajar con algunas propiedades de numerabilidad. Si tienen alguna consulta, no duden en hacerla y espero que nos sigamos viendo en otra oportunidad. Gracias por llegar hasta acá en el video. Nos vemos.